Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Pueden seguirnos a través de Facebook, YouTube, nuestras transmisiones en vivo, vía enlace Zoom. Hoy vamos a tener en el bloque internacional al jurista Luis Felipe Polo en un enlace directo desde California. Él es peruano, un destacado abogado que reside en los Estados Unidos y vamos a conversar con Luis Felipe Polo acerca de lo que ya viene siendo una agenda en Perú respecto a la evaluación de la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se ha creado una comisión o un grupo de trabajo que va a estar a cargo de la Cancillería para evaluar esta vinculación que tiene el Perú, ¿no? Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya han habido posturas discrepantes desde la propia presidente del Perú, Dina Boluarte, y la presidenta de la Corte, de la Corte Suprema y del Poder Judicial, Janet Tello, quienes han manifestado sus respectivas posturas respecto a este tema de la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por su parte, la presidente ha manifestado que no está de acuerdo con el accionar de la Corte Interamericana respecto incluso del último pronunciamiento que ha tenido con relación al proyecto de ley de amnistía que se viene trabajando desde el Congreso de la República para amnistiar a militares, personal también de la policía que ha participado o ha estado involucrado en la lucha contra la subversión. Sin embargo, esto viene afectando también o impactando en la valoración de una sentencia internacional que expidió la Corte Interamericana con relación al caso Barrios Altos y La Cantuta, que están en fase de supervisión de sentencia por parte del sistema interamericano. Entonces, este es el problema que actualmente tenemos en Perú y lo cierto es que ya parte de la iniciativa del Poder Ejecutivo el poder evaluar esta posible salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para conversar de este tema vamos a tener a nuestro invitado Luis Felipe Polo, que en breve se enlaza vía Zoom desde California para poder discutir algunos aspectos, ¿no?, de esta posible salida del Perú. Regresamos en breve, entonces no se muevan, regresamos en breve con este análisis jurídico y político del tema. ¿Va? Bien, amigos, regresamos entonces bien la Zoom desde California con el doctor Luis Felipe Polo, quien ya hemos presentado al inicio del programa. Él es un destacado abogado, jurista peruano internacionalista en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Muy buenas noches, Luis Felipe. Muchísimas gracias por este enlace con el programa Entérate con Leslie. Encantado, Leslie, de estar nuevamente contigo y tus amables televidentes, así que muchísimas gracias por la invitación. Luis Felipe, el programa Entérate con Leslie está iniciando análisis y perspectivas de esta posible salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque ya es un tema de agenda que ahora estamos debatiendo en Perú, puesto que ya nace de la iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque tenía que venir de allí primero para ver si esto podía darse en una línea de tiempo. Y bueno, también la presidente Dina Boluarte ha tenido un mensaje bastante, digamos, firme en el Día del Juez, al decir que ha criticado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no respecto al pronunciamiento de la ley de amnistía que hoy ha sido aprobada, y en discrepancia con la presidenta del Poder Judicial, que ha dicho que Perú tiene una postura histórica, ¿no?, de actuación en la comunidad internacional. Y por último, la Cancillería ya estableció una comisión o un grupo de trabajo de alto nivel justamente para poder evaluar la vinculación del Perú al sistema interamericano de derechos humanos. En este contexto, Luis Felipe, primero que queríamos saber cuál es tu opinión y cuál es tu perspectiva, si estamos en la línea, ¿no?, correcta de pensar ya en salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Muchísimas gracias, Leslie. A ver, yo quiero separar mi respuesta desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista político, es decir, acaba de promulgarse la ley esta de amnistía
de un gobierno que tiene solamente el 3% de aprobación y de un Congreso que tiene el 1% de aprobación. Es decir, que políticamente no tienen la legitimidad como para tocar asuntos que son importantes para el Estado y que obviamente de alguna manera la aprobación de una ley de esta naturaleza y la posible salida del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos, a quien va a afectar es a esa mayoría de la población peruana, que no es ni el 1% que apoya al Congreso ni al 3% o menos que apoya a la presidenta. Entonces yo desde el punto de vista de que faltando pocos meses para unas elecciones generales donde va a haber un cambio de presidente y un cambio de Congreso, yo creo que ha habido un apresuramiento de esta naturaleza. Esto desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, Perú es uno de los países que históricamente se ha comprometido con toda la defensa de los derechos humanos, no solamente en el sistema interamericano, sino también en el sistema de Naciones Unidas. Ha tenido una importante presencia en el Consejo de Derechos Humanos, ha tenido una importante presencia en la misma Comisión de Derechos Humanos y ahora mismo tiene un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el compromiso de Perú en los últimos años incluyendo en el gobierno de Fujimori, que aunque él quiso salirse del sistema interamericano, no pudo hacerlo, creo que ha sido de respeto a las instituciones. Pero ¿cuál es el problema? Perú es uno de los pocos países en América Latina que tiene cierto rechazo, o no, no cierto, tiene rechazo al sistema interamericano de derechos humanos desde el poder ejecutivo. Entonces aquí separemos lo que es el poder ejecutivo, lo que es la sociedad y lo que es el poder judicial, digamos en estas tres instancias. Y este rechazo, que son solamente 5 o 6 países en América Latina que tienen el mismo comportamiento, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, que Nicaragua ya salió del sistema interamericano, pero igual se están viendo los casos que habían sido tratados desde la Comisión y la Corte, llámese Guatemala, aunque el nuevo gobierno o el gobierno en curso sí está haciendo está concluyendo con algunos casos amistosos, llámese Colombia, que también está llegando a soluciones amistosas, y obviamente está Haití, y hay un país del Caribe que no recuerdo en estos momentos, que también, digamos, son 5 o 6 países que son los que tienen rechazo ante el sistema interamericano. El resto de los países, si nosotros vemos la prensa, las noticias, no tenemos a un Uruguay que esté en contra del sistema interamericano, no tenemos a Chile, no tenemos a Argentina, no tenemos a Brasil, no tenemos al mismo Ecuador, donde hay muchas violaciones a los derechos humanos y se acepta la posibilidad de que el sistema interamericano lo vea. Es decir, es un capricho político, pero jurídicamente sí afecta al resto de los ciudadanos. Si en Perú, mi querida Leslie, hubiese una justicia pronta y cumplida, yo creo que el sistema interamericano no tendría tanto trabajo con el país, porque la justicia se cumpliría, los jueces cumplirían su trabajo, el Ministerio Público cumpliría su trabajo y habría esa justicia que todo el mundo ansía. Pero como no la hay, entonces la sociedad civil tiene que acudir al sistema supranacional y es ahí por el cual Perú tiene muchos casos ante el sistema interamericano y eso es lo que molesta al Poder Ejecutivo, a este Poder Ejecutivo, que de alguna manera lo que pretende es, además, desde mi punto de vista muy, muy modesto, creo que quiere usarlo como una plataforma electoral. No solamente quien pueda ser candidato desde el oficialismo, que no creo que lo haya, porque si hay va a perder, pero bien feo, sino también de algunos partidos políticos que desde el Congreso han impulsado esta ley de amnistía y que incluso recuerdas que quisieron hacer una ley para que el país se aparte del sistema interamericano, pero que constitucionalmente no le toca al Congreso una decisión de esta Así es, naturaleza, por sino le toca al supuesto. Poder Ejecutivo. Ujú. Luis Felipe, concordamos desde el punto de vista político que me parece que no ha sido la oportunidad más, digamos, eh, digamos, pertinente o el momento más pertinente para poder, digamos, plantear ya un debate de esta naturaleza estando a puertas de una futuras elecciones no presidenciales y congresales. Pero yo creo que de todas maneras ya estamos en la ruta y yo creo que de todas maneras tenemos que empezar a debatir ya este tema porque ya ha estado soterrado, ha estado ya contigo hemos hablado varios puntos de este tema, ya se decía, ya se venía a venir, ¿no? Ya se Sí. venía a venir
que en algún momento el Poder Ejecutivo iba a plantear esta agenda. Ahora, sí, yo considero también, Luis Felipe, atendiendo a este primer análisis que has hecho, que sí afectaría, ¿no?, a la mayoría de peruanos que puedan recurrir a un sistema para proteger sus derechos, sí, estamos de acuerdo con eso, pero el problema yo creo que no es tanto el sistema, sino es las personas que integran la comisión y la corte, y aquí viene mi segunda pregunta, en el sentido de que lo que se está cuestionando es el funcionamiento, ¿no?, de estos dos órganos que integran el sistema y que se ha catalogado como un rol de cuarta instancia, ¿no? Entonces, ¿puede la Corte Interamericana decirle a un Estado, en este caso al Perú, pero a cualquier Estado, que no apruebe proyectos de leyes, que no ejecute un fallo, ¿no?, que, digamos, suspenda la ejecución? A mí me parece, sinceramente, que se está equivocando la Corte en cuanto a sus roles. Y eso es lo que ha provocado, en cierta forma, le ha dado el pretexto, le ha dado el, como tú bien lo has dicho, ha endulzado ya el capricho político de poder plantear, ahora sí, ¿sabes qué? Ya esta es la cereza que rebalsó, ¿no? ¿Ya? Esta es la gota que rebalsó el vaso, y esto, ahora sí te planteo y te hackeo, ¿no? Ahora sí voy a evaluar. ¿Qué falencias, Luis Felipe, encuentras tú en el sistema, tú que conoces y que litigas o que has litigado, que conoces muy de cerca el manejo de este sistema? Acá también habría que separar dos temas. Uno, lo que es el sistema que tú perfectamente lo has presentado. El sistema interamericano es un sistema perfecto desde su nacimiento por la Convención Americana de los Derechos Humanos y por el reglamento de la Comisión y por el reglamento de la Corte. Es decir, es un sistema, es un poco como la política. La política no es el problema, sino son los políticos. Y en la justicia, también que digamos, la justicia no es el problema, sino son los que administran la justicia. Y yo creo que sí ha habido en los últimos años algunas personas que han sido parte de la comisión y de la corte con un cierto sesgo político. Eso sí hay que reconocerlo. Todas las personas tienen su corazoncito político, además, pero creo que cuando los jueces llevan ese corazoncito político de una manera que afecta a la institucionalidad a la que están representando, justamente tenemos esta serie de percepciones sociales, con toda razón además de que se están inmiscuyendo en asuntos que son propios de los estados. Y bien tú dices de que esta situación de la Corte, especialmente la Corte más que la Comisión, se está metiendo a través de pronunciamientos, a través de comunicaciones, en asuntos que competen a los estados, sí ha hecho que sean rechazados por los gobiernos. El problema es entonces la forma en que lo están haciendo, porque existen, como bien tú sabes, las opiniones consultivas, existen una serie de mecanismos que los estados puedan accionar ante la Corte para que se pronuncie sobre tal o cual sistema, pero lo que no existe, legalmente hablando, es que la Corte por mutuo propio diga esto me parece bien y esto me parece mal. Incluso, aunque las organizaciones de derechos humanos lo pidiesen, recordemos de que hay ciertas instancias que tienen que cumplir. Yo creo que la comisión todavía es un poco más, cumple un papel más político que la Corte, pero estamos viendo que ahora es al revés. Estamos viendo que la Corte ahora está cumpliendo un papel más político que la Comisión. Entonces, yo sí considero que tal vez son sesgos ideológicos de algunos de los jueces, tampoco vamos a decir de todos, y obviamente eso genera que den este tipo de pronunciamientos que afectan o que se siente como que están afectando las decisiones internas de los países. Pero eso va a la segunda parte de mi respuesta, y es que si en los estados, y vuelvo a insistir, funcionasen las instituciones de justicia en el resto de los países, no habría necesidad entonces que la Corte asuma un papel de cuarta instancia que legalmente no existe. Porque si en Uruguay se administra la justicia de una manera tal como dicta su constitución y sus leyes, la Corte Interamericana nunca se va a pronunciar sobre un caso. Pero si en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Colombia, hay casos donde la justicia no se ve clara,
Entonces la Corte lo que está haciendo de mutuo propio es tratando de ayudar, pero tal vez las formas y las maneras con que las están haciendo no son las más adecuadas, que ha hecho de que se perciba la Corte ahora como una Corte de instancia. Claro, concuerdo con tu opinión y sobre todo atendiendo que en nuestro país, en Perú, por ejemplo, tenemos una grave crisis de representación nacional, ¿no? Luego tenemos constantes conflictos entre poderes y órganos del Estado. Por favor, lo acabamos de ver, ¿no? Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, ¿dónde se ha visto que una fiscal de la nación que tiene la función de defender la legalidad haga su procesión de velas internas para no Nunca. cumplir una Es una resolución? vergüenza, es Esa una es una vergüenza. vergüenza, es una Así es, desfachatez que se ha así hecho ya y ha golpeado, sí, afectado duramente el Estado de Derecho. Nosotros así somos es. profesores formados en el derecho y transmitimos conocimiento a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, y no es posible. El que estudia una carrera de derecho sabe perfectamente cuál es la línea conductual que se tiene que seguir. Se respeta el derecho, las reglas, te guste o no, son reglas que se deben respetar. Sin embargo, tenemos, Luis Felipe, esta situación en Perú en el contexto de una debilidad institucional, de una afectación al Estado de Derecho, donde los propios titulares de los poderes y órganos no se respetan mutuamente. Entonces me parece realmente muy preocupante hablar de una salida abrupta, ¿no?, del sistema interamericano. Exacto. Sabemos que este sistema nos va a permitir en algún momento, si tenemos este problema de institucionalidad, poder recurrir al sistema para poder proteger nuestros derechos a un nivel supranacional. Ahora, concuerdo también contigo en el sentido de que son las personas y el sesgo político, pero eso tiene un remedio, ¿cierto? ¿Quiénes son los que eligen a los jueces Claro, de este sistema? Son los estados. Entonces, ahí exacto. viene mi tercera pregunta, Luis Felipe, y que realmente interesante es conversar contigo en estos temas, porque profundizas, realmente invitas a un mayor debate jurídico con estos análisis tan profundos que tú haces en el tema del sistema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el paso siguiente que puede hacer el Estado peruano para poder revertir esta situación? ¿Qué procedimientos tenemos para, digamos, antes de salirnos, de repente podamos insistir en una reforma puntual, ¿no? A ver, la salida no es solución al problema, porque el problema de justicia en el Perú va a seguir siendo, se salga o no del sistema interamericano de derechos humanos. Y la salida además no es para mañana. Tú perfectamente sabes que todo el proceso de salida del sistema interamericano dura años y en meses tenemos elecciones y un nuevo gobierno va a decir, no, ya no, nos quedamos y simplemente manda una nota diciendo, perdonen, disculpen, no fue nuestra intención como Estado hacer la aplicación a la salida y no quedamos. Entonces, sí hay que buscar soluciones. Y yo sí creo que es momento de una reestructuración no solamente de la OEA en general, sino también de las Naciones Unidas. Creo que es importante que se trabaje desde los estados en la refundación de esas instituciones, tanto la OEA y dentro de la OEA lo que nos compete, el tema de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder modernizarlas y hacerlas que sean de una manera mucho más objetivas en estos momentos, porque, digamos, regresemos a los orígenes de la objetividad y evitemos incluso los sesgos que en algún momento se pueden dar. Y eso solamente se hace transformando, modificando los reglamentos, modificando los requisitos. Hay una serie de medidas que se tendrían que hacer, al igual que en Naciones Unidas, que se tendría que modificar desde la Carta Constitutiva. Hay muchos proyectos para modificar las Naciones Unidas, etcétera. Esa sería la solución. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que quienes aprueban estas modificaciones son los propios estados. Entonces los estados casi nunca votan. Es imposible hoy que Naciones Unidas reforme quiénes son los países que vetan las resoluciones, estos 5 países que vetan, porque basta que uno vete el poder de que no haya veto para que ya no exista. Y los estados entonces hacen cuerpo por mantener lo que tenemos en estos momentos. ¿Bajo qué condiciones? Bajo cargos políticos,
bajo cuotas de poder en las diferentes instituciones, bajo algunos favorcitos que se les pueden hacer a los estados, entonces los estados se alinean con esas instituciones y no hay cómo manejar. ¿Cuál es la solución? Tener líderes valientes, inteligentes, con capacidad de diálogo, con capacidad propositiva, para que públicamente puedan salir en los foros de América Latina a decir, cambiemos esto. ¿Qué presidente en estos momentos de América Latina tiene ese liderazgo con el resto de sus colegas en América Latina? Ninguno, no hay. Entonces lo que se tiene que buscar son nuevos liderazgos. Si las próximas elecciones en Perú, aunque difícil porque va a haber como 40 candidatos a la presidencia, pueda lograr elegir a una persona que Ujú, pueda transformarse en el líder que América Latina necesita, yo creo que habremos dado un paso adelante. Claro, primero hay que transformar el país y ujú, después podríamos tomar ese liderazgo desde el punto de vista de los derechos humanos, los derechos sociales, la ujú, modernidad, la inteligencia artificial, todo lo que las sociedades están reclamando y que no existe ese liderazgo político nacional ni internacional como para adaptarse a lo nuevo que se viene en la humanidad. Entonces, ¿qué ujú. tenemos? Tenemos a un rey Trump que se cree el dueño del mundo y con una decisión, con unas palabras, puede hacer lo que le da la gana y querer que los países hagan lo que él quiera. Entonces, hay Ujú. un choque muy fuerte entre el sur y el norte que tenemos que cortar en algún momento. Yo creo que Luis Felipe, para ir finalizando la entrevista, yo creo que es importante, no sé si qué pienses tú, yo creo que esta más bien sería la oportunidad, ya que Cancillería va a estar a cargo de esta comisión que va a monitorear la evaluación de la vinculación del Perú al sistema interamericano. Yo creo que también es importante la oportunidad más bien de que se discuta la urgente necesidad de hacer una transformación. Es decir, necesitamos saltos de transformación en el sistema interamericano. Y uno de los saltos de transformación es justamente elegir mejor a los jueces que las van a componer, ¿no? O a los miembros de la Comisión Interamericana. Si no queremos pecar de que este sistema derive en un sesgo ideológico, pues entonces también los estados deben proponer a personas que sean íntegramente vinculadas a su especialidad, donde tengan que justaponer la protección de derechos antes que su propia convicción ideológica. Los derechos humanos no tienen una convicción ideológica, están por encima de ello. Tú eres autor de un famoso libro, Fundamentos de los Derechos Humanos, ¿no? Y te he leído muchas veces y recomiendo esta lectura en clase. Entonces, no está vinculado a una convicción ideológica de los derechos humanos. Se justaponen encima de esto Exacto. para poder proteger la dignidad de la persona. Entonces, ¿no crees tú que esto mejor sería la oportunidad de plantear esta urgente necesidad de recomponer, ¿no? El sistema, de presionar políticamente ante la Asamblea, Consejo Permanente, para, digamos, plantear un nivel de protesta incluso de por qué el sistema o por qué los miembros que la componen se están apartando de su propio reglamento y de su propia convención, ¿no? Que eso sí, creo que el ajuste tiene que venir de los propios estados. Sí, sí, Ahora, sí. A ver, sí, yo, sí, sí, yo sí, sí creo que Felipe. es oportunidad. Yo creo que es oportunidad. Ah, Definitivamente es oportunidad. Pero una oportunidad a estas alturas del partido que salga del Perú, yo ajá. no lo veo muy legítimo que digamos, Ujú. porque es un Claro, gobierno que pero está de salida y que podría tiene muy poca alargarse para base las política. próximas elecciones, Sí, ¿no? es que yo creo que más bien esta comisión de Cancillería lo que debería de hacer, y sería grandísimo para el Ajá, país, es crear unas bases de discusión programática ajá, de eso me campaña parece electoral, importante. que Ya, nunca, tú y yo que hemos vivido los eventos sí, hola. electorales de los últimos años, nunca está el tema de derechos de público de parte de los candidatos porque le tienen miedo a hablar sobre derechos humanos porque creen que le va a Ajá, tocar votos, le va a quitar votos. Entonces yo creo que si la Comisión de la Cancillería logra armar un documento que no solamente salga del Ejecutivo, sino con algunas consultas a especialistas, no a partidos políticos, no a ONGs, sino a expertos académicos la en el tema, academia, la sí, academia. pues La academia es básicamente la academia, sustancial aquí. Las totalmente. Entonces, universidades, los toda la académicos son academia. sustanciales aquí Exacto, entonces pueda para tener esto. una Ujú. agenda
no política, sino de discusión pública electoral para que los Ujú. partidos políticos asuman una posición y que sea parte del debate electoral con miras a la defensa de los derechos humanos, pero también con miras al respeto de la autoridad nacional, lo que significaría eso que nos lleva a la reforma a la justicia, reforma del Ministerio Público y a todas las reformas que el Perú Exactamente. necesita para justamente no sufrir lo que se está sufriendo hoy. Sí, y sobre todo también es una nota muy preocupante, no nos olvidemos que también como parte, y en este año y el año pasado, Luis Felipe también se ha estado proponiendo, ¿no? En agenda, por ejemplo, la aplicación de pena de muerte, ¿no? Para violadores a menores. Entonces se tendría una justificación de salida al sistema interamericano para poder proponer, ¿no? Esta aplicación de pena de muerte porque no se puede en estos momentos porque estamos vinculados a la Convención Americana y al sistema interamericano. Entonces, también tenemos que dejar esto como punto de relieve porque si se concreta la salida, ¿no? Del sistema interamericano, quedan las puertas abiertas para proponer en nuestro país aplicación de penas de muerte que nos va a llevar a una violencia, pues, sumamente Total. No, preocupante, ya, ya. ¿no? Nos lleva a un país donde todavía el fondo está más grave de lo que creíamos, ¿no? Entonces, este Exactamente. tipo de temas Entonces, no deberían la ni de ciudadanía tiene que plantearse, saber ¿no? esto. O sea, la ciudadanía tiene que saber que Claro, no solamente se le estaría recortando el derecho fundamental a todo ciudadano que vive dentro del Estado peruano de recurrir al sistema internacional para poder demandar la violación de sus derechos. Muchas veces, y con esto cerramos, Luis Felipe, ahora sí, muchas veces decimos, pero ¿cuál es la preocupación, Leslie, bien dicho, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? Nos salimos del sistema interamericano, pero nos queda el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, el ¿cómo sistema de Naciones Unidas responderías todavía tú está mucho ello? más lejos que el sistema interamericano. El sistema de Naciones Unidas tiene otro camino, otros Ujú, requisitos, que es casi imposible que cualquier persona vaya hasta allá. Entonces, por ujú, eso es que tenemos que fortalecer el sistema interamericano de la mejor manera, porque salirse es quedarnos huérfanos realmente, no solamente de las circunstancias políticas de ahora, sino de todo lo que pueda venir en el futuro ujú, para el país. ujú. Muchísimas gracias, Luis Felipe Polo, por Gracias. esta interesante entrevista y debate de un tema que en estos momentos concita la atención en el Perú. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Estaremos prontamente convocándote para poder seguir hablando de estos temas y muchos otros más. Muy buenas noches y Encantado. muchas gracias.